La empleada doméstica es demandada por robo, pero cuando ven la cámara secreta... Isabel García tembló cuando vio a los actuarios judiciales parados en la entrada de la mansión donde trabajaba desde hacía 15 años. El patrón, Gerardo Treviño, señalaba con el dedo en su dirección con una expresión que ella jamás había visto antes. «Es ella. Fue Isabel quien robó los 200,000 pesos de mi caja fuerte», gritó el empresario, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. La joven de 28 años sintió que el mundo se le venía abajo. Los guantes amarillos de limpieza que siempre usaba parecían ahora evidencia en su contra. El delantal beige que vestía con orgullo todos los días se transformó en una marca de vergüenza. «Señor Gerardo, ¿qué está diciendo?», Isabel logró balbucear, con la voz quebrándose. «Yo nunca...» «Basta de mentiras», la interrumpió bruscamente. «Usted es la única con acceso al despacho. La única que conoce la combinación además de mí y de mi esposa». Los actuarios se acercaron, e Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. 15 años de dedicación, de llegar siempre puntual a las 6 de la mañana, de cuidar aquella casa como si fuera su propia familia. 15 años cuidando a los hijos del empresario desde bebés, viéndolos crecer, siendo llamada tía Isabel por ellos. «Confiese de una vez y devuelva el dinero», continuó Gerardo con la cara roja de rabia. «Si no lo hace, voy a demandarla penalmente y a destruir su reputación en todo Veracruz. Nadie más le va a dar trabajo». Isabel se puso a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se limpiaba las manos en el delantal, un gesto automático que hacía desde hacía tantos años. El empresario, a quien respetaba, a quien consideraba casi un hermano mayor, ahora la miraba como si fuera una extraña peligrosa. «Por favor, señor Gerardo», suplicó. «Usted me conoce desde hace mucho tiempo. Yo crié a sus hijos, cuidé de su casa. Nunca tomé ni un dulce de la despensa sin pedir permiso. ¿Cómo puede pensar que yo...?» «Las evidencias son claras», berreó. «El dinero desapareció anoche, y usted fue la última persona en salir del despacho. Mi esposa confirmó que usted estaba ahí organizando los documentos». Isabel recordó la noche anterior. En efecto, se había quedado hasta más tarde, arreglando un desorden de papeles que encontró regados por el piso del despacho. Le pareció raro en su momento, porque Gerardo siempre era muy ordenado, pero pensó que tal vez había dejado caer algo sin darse cuenta. «Yo solo estaba acomodando los papeles que estaban en el piso», explicó desesperada. «Encontré todo regado y pensé que se habían caído por el viento de la ventana». «Mentirosa», gritó Gerardo. «Usted tiró los papeles buscando la combinación de la caja fuerte». Uno de los actuarios se acercó y le entregó una citación a Isabel. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Las palabras bailaban frente a sus ojos. «Proceso penal. Robo. 200,000 pesos». «¡Mamá!», gritó una voz joven desde la entrada. Era Jimena, su hija de 16 años, que llegaba de la escuela privada donde estudiaba con beca completa. La muchacha corrió hacia su madre, con los ojos llenándose de lágrimas al ver la escena. «¿Qué está pasando?», preguntó Jimena, abrazando a Isabel protectoramente. «Su madre es una ladrona», declaró Gerardo fríamente. «Y usted también necesita saber qué clase de persona la crió». Jimena miró al hombre con conmoción. Había crecido jugando en aquella casa, conocía a Gerardo desde pequeña. Siempre había sido amable con ella, le preguntaba por la escuela, se ofrecía a ayudar cuando necesitaba algo. «Eso no es verdad», dijo Jimena con voz firme. «Mi madre jamás haría eso». «Los hijos inocentes siempre defienden a sus padres», respondió Gerardo con desprecio. «Pero la realidad es que su madre me robó y ahora va a pagar por ello». Isabel fue notificada formalmente y tuvo que salir de la mansión de inmediato. Sus 15 años de servicio se redujeron a una caja con sus pertenencias personales. El cepillo de dientes que guardaba en el baño de servicio, la taza especial que usaba para el café, la foto de la graduación de Jimena que conservaba en el cajón de la cocina. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando.
En los días siguientes, la noticia se extendió por la ciudad como reguero de pólvora. Veracruz no era una ciudad grande, y todo el mundo conocía a todo el mundo. Isabel había trabajado para varias familias importantes antes de establecerse en la casa de los Treviño, y su reputación siempre fue impecable. Jimena llegó a la escuela el lunes e inmediatamente sintió las miradas. Los susurros la seguían por los pasillos. Durante el recreo, un grupo de compañeros se acercó a ella con sonrisas maliciosas. «Jimena, ¿es verdad que tu mamá es ladrona?», preguntó Paola, una chica de familia rica que siempre había tenido celos de la inteligencia de Jimena. «Mi mamá no robó nada», respondió Jimena, tratando de mantener la compostura. «Pero todo el mundo lo está comentando», insistió otro compañero. «Dicen que robó 200,000 pesos de su propio patrón. ¡Qué ingratitud!». «Imagínate», continuó Paola con falsa preocupación. «Tu mamá trabajó 15 años en la casa, conocía todos los secretos de la familia y luego decidió robar. Típico comportamiento de gente desesperada». Jimena sintió que la sangre le hervía, pero se controló. Sabía que cualquier reacción sería usada en su contra y en la de su madre. Con dignidad, se alejó del grupo y fue a la biblioteca, donde siempre encontraba paz entre los libros. Mientras tanto, Isabel estaba en la fila del defensor de oficio. Había pasado la noche en vela, tratando de entender cómo su vida se había puesto de cabeza en cuestión de horas. El dinero que había ahorrado durante años de trabajo apenas alcanzaba para pagar un abogado particular, y Gerardo había contratado el mejor despacho de Veracruz. «¿Señora Isabel García?», llamó una voz cansada. Era el licenciado Ricardo Morales, un defensor de oficio de unos 50 años, con lentes gruesos y una pila enorme de expedientes sobre el escritorio. Isabel se sentó frente a él, todavía con la misma ropa del día anterior. «Vine porque estoy siendo acusada de un robo que no cometí», comenzó, con la voz aún ronca de tanto llorar. El licenciado Morales hojeó los papeles rápidamente. Era un hombre experimentado que ya había visto muchos casos similares a lo largo de su carrera. 200,000 pesos, caja fuerte particular, acceso restringido, murmuró mientras leía. «Señora Isabel, tengo que ser franco con usted. Este tipo de casos es muy difícil de ganar, especialmente cuando el acusador tiene recursos para contratar a los mejores abogados de la ciudad». «Pero yo soy inocente», exclamó Isabel. «Trabajé 15 años para esa familia. Crié a sus hijos. ¿Cómo pueden pensar que yo haría una cosa así?». «La justicia no funciona basada en sentimientos», explicó el licenciado Morales con paciencia. «Funciona basada en evidencias, y lamentablemente las evidencias preliminares no están a su favor». Isabel sintió un dolor en el pecho. La realidad estaba golpeando con toda su fuerza. No bastaba ser inocente, necesitaba probar su inocencia, y eso parecía imposible. «¿Qué puedo hacer?», preguntó desesperada. «Primero vamos a analizar todo el expediente con calma», respondió el abogado. «Vamos a ver si hay inconsistencias en la acusación, si existen otras personas que pudieron tener acceso a la caja fuerte, si hay cámaras de seguridad». «El señor Gerardo dijo que las cámaras de la oficina estaban descompuestas», informó Isabel. El licenciado Morales anotó eso en su libreta. «Interesante. ¿Cuándo se descompusieron? ¿Por qué no las repararon?». Esas son preguntas importantes. Isabel salió del despacho del abogado con una mezcla de esperanza y desesperación. Al menos había alguien dispuesto a escucharla, pero las palabras del licenciado Morales resonaban en su mente. Las evidencias no están a su favor. Al llegar a casa, encontró a Jimena haciendo la tarea en la mesita de la cocina. Su casa era sencilla, pero siempre muy limpia y ordenada. Isabel le había enseñado a su hija el valor de la organización y del trabajo duro. «¿Cómo te fue en la escuela, hija?», preguntó Isabel tratando de aparentar normalidad. Jimena levantó la vista de los libros. Isabel notó que los ojos de su hija estaban rojos de tanto llorar. «Te hicieron bullying, ¿verdad?», suspiró Isabel sentándose junto a su hija. «Están diciendo cosas horribles sobre nosotras», confesó Jimena. «Pero no me importan, mamá, yo sé quién eres. Sé de tu carácter». Isabel abrazó a su hija con fuerza. Jimena era todo lo que tenía en el mundo. Su exmarido las había abandonado cuando Jimena era bebé,
y desde entonces Isabel había trabajado el doble para darle a su hija todo lo que pudiera. «Vamos a superar esto, hija», dijo Isabel, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. La verdad siempre sale a la luz, pero a la mañana siguiente la situación empeoró. Isabel recibió una llamada del banco informándole que sus cuentas habían sido bloqueadas como garantía del proceso judicial. El poco dinero que tenía en sus ahorros ahora era inaccesible. «¿Cómo que bloqueadas?», le preguntó al ejecutivo. «Es una orden judicial, señora. El monto bloqueado corresponde al total de la acusación, como garantía de resarcimiento». Isabel colgó el teléfono sintiéndose completamente perdida, sin trabajo, sin acceso a su propio dinero, con un proceso penal encima. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Cómo iba a mantener a Jimena en la escuela? Fue entonces cuando se acordó de doña Beatriz, la esposa de Gerardo. Durante todos esos años, Beatriz siempre la había tratado con respeto y cariño. Tal vez ella podría ayudarla. Tal vez podría convencer a su esposo de que estaba cometiendo un error terrible. Isabel se arregló lo mejor que pudo y fue a la mansión. El portón que siempre había estado abierto para ella ahora parecía una barrera infranqueable. Tocó el timbre y esperó. «¿Isabel?» Beatriz apareció en la puerta, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» Beatriz tenía 42 años, cabello rubio bien cuidado y siempre vestía con elegancia. Era una mujer educada, que provenía de una familia tradicional de Veracruz, pero siempre había sido amable con los empleados. «Doña Beatriz, necesito hablar con usted», dijo Isabel con voz temblorosa. «Por favor, deme 5 minutos». Beatriz miró a su alrededor, como si verificara que nadie la viera, y entonces abrió el portón. «Entra rápido», dijo en voz baja. «Gerardo no puede saber que estás aquí». Se dirigieron al jardín trasero, lejos de las ventanas de la casa. Beatriz parecía nerviosa, distinta de la mujer siempre serena que Isabel conocía. «Doña Beatriz, usted me conoce desde hace 15 años», comenzó Isabel. «¿Usted realmente cree que yo podría robarle a su familia?» Beatriz desvió la mirada, jugando nerviosamente con su pulsera de oro. «Isabel, es una situación muy complicada», dijo con vacilación. «Yo crié a Sebastián y a Valeria como si fueran mis propios hijos», continuó Isabel, refiriéndose a los hijos de la pareja. «Pasé noches en vela cuando estaban enfermos. Le enseñé a Valeria a caminar, le enseñé a Sebastián a cepillarse los dientes. ¿Cómo pude haberles robado?» «Lo sé, Isabel», dijo Beatriz bajando la voz, «pero Gerardo está muy convencido. Dijo que tú eres la única que pudo haberlo hecho». «¿Y las cámaras?», preguntó Isabel. «El señor Gerardo dijo que estaban descompuestas». Beatriz se puso aún más nerviosa. «Sí, llevan descompuestas algunos meses. Gerardo dijo que iba a llamar a alguien para arreglarlas, pero...» «¿Algunos meses?», la interrumpió Isabel. «Pero eso significa que cualquiera pudo haber entrado a la oficina sin ser visto». «Isabel», dijo Beatriz abruptamente, «necesito que entiendas algo. Gerardo está pasando por un momento muy difícil en la empresa. Está estresado, muy estresado». Había algo en la voz de Beatriz que hizo que Isabel prestara más atención. «¿Qué tipo de dificultad?». Beatriz volvió a mirar a su alrededor y bajó aún más la voz. «No debería estar diciendo esto, pero la empresa no está bien. Gerardo ha perdido contratos importantes y él ha estado saliendo mucho por las noches últimamente». «¿A dónde?». «No lo sé», admitió Beatriz. «Dice que son reuniones de negocios, pero, Isabel, encontré recibos extraños en su ropa. Recibos de lugares que no entiendo». Isabel sintió una punzada de esperanza. Tal vez había más en esta historia de lo que parecía. «Doña Beatriz, ¿me puede ayudar?», preguntó Isabel. «¿Puede hablar con el señor Gerardo? ¿Convencerlo de que soy inocente?». Beatriz suspiró profundamente. «Isabel, me encantaría poder ayudar, pero Gerardo está muy decidido. Él dijo que si yo cuestionaba sus acusaciones, estaría traicionando a nuestra familia». Fue como un puñetazo en el estómago. Hasta Beatriz, que siempre había sido su aliada,
no estaba dispuesta a correr riesgos por ella. «Entiendo», dijo Isabel en voz baja. «Gracias por escucharme, doña Beatriz». «Isabel», la llamó Beatriz cuando ya se dirigía hacia la salida, «de verdad lo siento mucho. Siempre fuiste como una hermana para mí». Pero las palabras de pesar no cambiaban la realidad. Isabel salió de la mansión sabiendo que estaba sola en esa lucha. En los días siguientes, Isabel intentó ponerse en contacto con otras 2 empleadas que habían trabajado en la casa antes de que ella saliera. Descubrió algo perturbador. Ambas también habían sido despedidas recientemente, también con acusaciones de pequeños hurtos. Lourdes, que trabajaba como ama de llaves, había sido acusada de robar joyas. Estela, que cuidaba del jardín, fue acusada de llevarse herramientas caras. Ambas negaron las acusaciones, pero no pudieron probar su inocencia. Isabel consiguió el teléfono de Lourdes y la llamó. La conversación fue reveladora. «Lourdes, soy Isabel, de la casa de los Treviño», se presentó. «Isabel», exclamó Lourdes, «escuché lo que te pasó. ¡Qué situación tan terrible! Lourdes, necesito saber exactamente qué pasó cuando te despidieron». Lourdes contó su versión. «Fue muy extraño, Isabel. Un día el señor Gerardo me llamó y me dijo que una pulsera cara de doña Beatriz había desaparecido. Dijo que solo yo tenía acceso a su habitación y me acusó del robo». «¿Y tú?» «Yo nunca había visto esa pulsera antes», protestó Lourdes. «Trabajé allí durante 8 años, Isabel. 8 años sin un solo problema. ¿Y de repente me convertí en ladrona?» «¿Qué hiciste?» «¿Qué podía hacer?», suspiró Lourdes. «No había manera de probar que no robé algo que ni siquiera sabía que existía. Acepté el despido para evitar problemas mayores. Pero Isabel, después de eso no pude conseguir trabajo en ningún lado. La reputación quedó manchada». Isabel sintió un escalofrío. El patrón se estaba repitiendo. Empleados antiguos siendo acusados de hurtos sin pruebas concretas. «Lourdes, ¿dónde estás trabajando ahora?» «Me mudé a Ciudad de México», reveló Lourdes. «No había manera de quedarme en Veracruz. Todo el mundo sabía de la acusación. Cuando Isabel intentó ponerse en contacto con Estela, descubrió que estaba internada en una clínica de tratamiento psicológico. La presión de las acusaciones y la imposibilidad de conseguir trabajo habían llevado a la mujer a una depresión profunda. Estos descubrimientos le dieron a Isabel una nueva perspectiva del caso. No era la primera empleada en ser acusada. Había un patrón, y eso podría ser importante para su defensa. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Isabel buscó inmediatamente al licenciado Morales para compartir esa información. El abogado escuchó con creciente atención. «Esto es muy importante, señora Isabel», dijo él tomando notas. «Un patrón de acusaciones puede indicar que hay algo más detrás de estos despidos. ¿Qué podemos hacer con esta información? Vamos a incluir esto en nuestra defensa», explicó el licenciado Morales. «Vamos a demostrar que el señor Treviño tiene un historial de acusar a empleados sin pruebas sólidas. Eso puede poner en duda la credibilidad de las acusaciones». Isabel sintió una chispa de esperanza. Tal vez no estaba completamente perdida. La audiencia preliminar fue programada para la semana siguiente. Isabel pasó los días tratando de prepararse emocionalmente para enfrentar a Gerardo nuevamente, esta vez en un tribunal. El día de la audiencia, Isabel se vistió con su mejor ropa, un vestido azul marino sencillo que usaba para ocasiones especiales. Jimena insistió en acompañarla, aunque Isabel trató de disuadirla. «Mamá, no voy a dejar que enfrentes esto sola», dijo Jimena con determinación. En el tribunal, Isabel vio a Gerardo por primera vez desde la acusación. Estaba impecablemente vestido, con un traje caro y acompañado por 2 abogados elegantes. A su lado, Beatriz evitaba mirar hacia Isabel. El juez, Arturo Villalobos, era un hombre de unos 60 años, de cabello canoso y postura seria. Isabel sintió que el estómago se le revolvía cuando comenzó a leer las acusaciones. El señor Gerardo Treviño
acusa a la señora Isabel García de robo calificado, anunció el juez. 200,000 pesos habrían sido sustraídos de la caja fuerte particular del acusador, siendo la acusada la única persona aparte de la familia con acceso al lugar. El abogado de Gerardo se levantó. Era un hombre alto y seguro de sí mismo, con un traje que probablemente costaba más de lo que Isabel ganaba en 6 meses. Su señoría, comenzó con voz pomposa, mi cliente confía en la señora Isabel García desde hace 15 años. Precisamente por esa confianza, ella tenía acceso irrestricto a la casa, incluida la oficina donde se encuentra la caja fuerte familiar. La noche del incidente, ella fue la última persona en estar en la oficina, alegando que estaba organizando documentos. Isabel se movió incómodamente en su silla. Las palabras del abogado hacían que su inocente arreglo de la oficina sonara como un acto sospechoso. Además, continuó el abogado, el señor Treviño tiene un testigo que vio a la acusada cerca de la caja fuerte en un horario sospechoso. Eso fue una sorpresa para Isabel. Miró al licenciado Morales, quien pareció igualmente sorprendido. ¿Quién es ese testigo?, preguntó el juez. El señor Marcos García, jardinero de la propiedad, respondió el abogado. Isabel recordó vagamente a Marcos. Era un hombre joven que había comenzado a trabajar en la casa hacía pocos meses. Apenas había hablado con él, solo saludos corteses cuando se cruzaban en el trabajo. Marcos fue llamado a declarar. Era un muchacho de apariencia sencilla, que parecía nervioso en el tribunal. Señor Marcos, lo interpeló el abogado de Gerardo, ¿puede contarnos qué vio la noche en cuestión? Sí, señor, respondió Marcos con voz baja. Estaba terminando de regar las plantas del jardín interior cuando vi a la señora Isabel en la oficina. Eran alrededor de las 9 de la noche. ¿Y qué estaba haciendo exactamente? Marcos dudó por un momento. Estaba manipulando la caja fuerte. Isabel se levantó automáticamente. «Eso no es verdad», exclamó. «Silencio», ordenó el juez. «Usted tendrá su oportunidad de hablar». «Señor Marcos», continuó el abogado, ¿está seguro de lo que vio?» «Sí, lo estoy», confirmó Marcos, pero Isabel notó que evitaba mirar hacia ella. Cuando llegó el turno del licenciado Morales para interrogar a Marcos, se levantó con determinación. «Señor Marcos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Treviño?» 3 meses, respondió Marcos. ¿Y en qué período del día trabaja normalmente? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, ¿por qué estaba en la casa a las 9 de la noche? Marcos pareció incómodo con la pregunta. El señor Gerardo me pidió que regara las plantas interiores ese día porque había habido una fiesta en la casa el fin de semana anterior. ¿Y usted suele recibir órdenes directas del señor Treviño? ¿O normalmente es otro empleado el que coordina su trabajo? Normalmente es doña Beatriz o el casero, admitió Marcos. Interesante, observó el licenciado Morales. Señor Marcos, ¿tiene usted algún parentesco con el señor Gerardo? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Marcos se puso visiblemente nervioso. Yo no entiendo la pregunta, tartamudeó. Es una pregunta sencilla, señor Marcos. ¿Tiene usted algún parentesco con la familia Treviño? Marcos miró a Gerardo, quien estaba tenso en su silla. Somos primos lejanos, admitió finalmente Marcos. Un murmullo recorrió la sala. El licenciado Morales había descubierto algo importante. Primos lejanos, repitió el licenciado Morales. ¿Y cuándo consiguió usted el empleo en la casa del señor Gerardo? Justo después de que necesitaba trabajo, respondió Marcos, con la confianza claramente quebrantada. Justo después de que usted necesitó trabajo, o justo después de que el señor Gerardo necesitó un testigo. Presionó el licenciado Morales. El abogado de Gerardo se levantó de inmediato. Protesto, su señoría, la defensa está especulando. Procede, decidió el juez. Reformule la pregunta, licenciado Morales. Señor Marcos, ¿puede decirnos exactamente desde qué ángulo vio a la señora Isabel manipulando la caja fuerte? Marcos pareció confundido. ¿Cómo dice? ¿El jardín interior queda en qué posición con respecto al despacho?
¿Desde dónde podría usted ver el interior del despacho? Marcos guardó silencio por un largo momento. Isabel notaba que estaba tratando de inventar una respuesta convincente. Desde la ventana trasera, dijo al fin. Pero, señor Marcos, continuó implacablemente el licenciado Morales, el despacho del señor Gerardo está en el segundo piso de la casa. ¿Cómo podría usted ver el interior del despacho desde el jardín de la planta baja? Marcos estaba claramente aterrado ahora. Yo había subido a regar las plantas de las ventanas del segundo piso. Ya veo, dijo el licenciado Morales con ironía. Regó plantas en el jardín de la planta baja, luego subió a regar plantas en el segundo piso a las 9 de la noche. Y de paso miró por la ventana del despacho y vio a mi clienta manipulando la caja fuerte. Así fue, insistió Marcos, pero su voz no sonaba convincente. Señor Marcos, ¿sabe usted que mentir en un tribunal es un delito de falso testimonio, castigado con prisión? Marcos palideció. Volvió a mirar a Gerardo como pidiendo ayuda. Yo vi lo que vi, repitió, pero ahora su voz era casi un susurro. El licenciado Morales dejó que la tensión flotara en el aire por un momento antes de continuar. Su señoría, me gustaría llamar a otra testigo a declarar. Era Lourdes, la exgobernanta. Isabel había pedido que viniera a declarar sobre el patrón de acusaciones. Lourdes, una mujer de 45 años de apariencia cansada, contó su experiencia. Su despido repentino, las acusaciones sin pruebas, la imposibilidad de encontrar un nuevo trabajo. Señor Gerardo, el juez se dirigió a él. ¿Puede explicar por qué 3 empleadas diferentes han sido acusadas de robo en los últimos meses? Gerardo estaba visiblemente incómodo. Sus señorías son casos aislados. Lamentablemente, descubrí que había contratado personas deshonestas. ¿Todas con años de servicio ejemplar?, cuestionó el licenciado Morales. ¿Todas acusadas sin evidencias físicas concretas? La audiencia fue suspendida para que el juez pudiera analizar toda la información presentada. Isabel salió del tribunal con una mezcla de esperanza y aprensión. El testimonio de Marcos había sido claramente problemático, pero aún quedaba mucho por aclarar. Esa noche, Jimena estaba inquieta. «Mamá, necesito contarte algo», dijo. «¿Qué pasa, hija?» «Hoy en la escuela, Beatriz Treviño, la hija menor del señor Gerardo, me buscó», reveló Jimena. Isabel se sorprendió. Valeria tenía apenas 10 años y siempre había estado muy apegada a Isabel. «¿Qué te dijo?» «Estaba llorando, mamá», contó Jimena. «Dijo que no entiende por qué su papá está siendo tan malo contigo y que escuchó una conversación extraña entre sus padres». «¿Qué tipo de conversación?» Valeria dijo que escuchó a su papá gritando por teléfono con alguien sobre dinero y que su mamá estaba llorando, diciendo que él estaba destruyendo a la familia. Isabel se sentó, procesando esa información. ¿Algo más? Sí, continuó Jimena. Valeria dijo que tiene una cámara de juguete que le regalaron en su cumpleaños. Ella se la pasa jugando a filmar por toda la casa, y esa cámara guarda todo en internet automáticamente. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Filtrar qué? Todo, mamá. Valeria dijo que le encanta jugar a filmar a sus papás a escondidas, y que la cámara graba todo lo que pasa en la oficina también. Era una posibilidad remota, pero Isabel se aferró a esa esperanza como una persona que se está ahogando se agarra de una rama. Si Valeria realmente había filmado algo... Jimena, ¿crees que Valeria nos mostraría esas grabaciones? No sé, mamá, dijo Jimena pensativa. Es pequeña y debe estar confundida con toda esta situación, pero siempre te ha querido mucho. Isabel pasó la noche despierta, pensando en esa posibilidad. Era arriesgado intentar contactar a Valeria directamente. Gerardo podría acusarla de acosar a una menor de edad, pero tal vez había una manera indirecta. A la mañana siguiente, Isabel estaba caminando cerca de la escuela de Valeria cuando vio a la niña saliendo de clases. Valeria era una pequeña dulce, de cabello rizado y ojos grandes,
que siempre había tratado a Isabel como una segunda madre. «¡Tía Isabel!», gritó Valeria al verla, corriendo a abrazarla. Isabel se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Hola, mi amor, ¿cómo estás?» «Estoy muy triste, tía Isabel», confesó Valeria. «Papá dijo que hiciste algo malo, pero yo no lo creo». «Valeria, quiero que sepas que nunca hice nada malo contra tu familia», dijo Isabel con suavidad. «Ustedes siempre fueron como mi propia familia». «Lo sé», dijo Valeria con los ojos llenándose de lágrimas. «Tú siempre cuidaste de mí y de Sebastián. No eres una mala persona». «Valeria», dijo Isabel con cuidado, «Jimena me contó que tienes una cámara de juguete muy bonita». Los ojos de Valeria se iluminaron. «Sí tengo. Es rosa y filma todo. Me la paso jugando a que soy directora de cine». «¿Y acostumbras filmar en casa?» «Siempre», dijo Valeria entusiasmada. «Filmo a mamá cocinando, a papá trabajando, hasta a los gatitos del jardín. La cámara guarda todo en la nube, igual que el celular de mamá». Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. «Valeria, ¿por casualidad has filmado algo en la oficina de tu papá recientemente?» Valeria se quedó pensativa. «Creo que sí. El otro día estaba jugando a filmar toda la casa. Filmé cada rinconcito. ¿Recuerdas qué día fue?» «Fue la semana pasada», dijo Valeria. «El jueves por la noche. No tenía sueño y me quedé jugando hasta tarde. El jueves por la noche. Era exactamente la noche en que el dinero supuestamente había desaparecido». «Valeria», dijo Isabel con cuidado, «¿crees que podrías mostrarme esas grabaciones? Tal vez hayan filmado algo importante». Valeria pareció dudar. «Papá dijo que ya no puedo hablar contigo». «Lo entiendo, mi amor», dijo Isabel con tristeza. «No quiero que desobedezcas a tu papá. Pero», continuó Valeria, «sí puedo mostrárselas a Jimena, ¿verdad?» Papá no dijo que no pudiera hablar con ella. Isabel sintió una ola de esperanza. «Claro que puedes, Valeria. Jimena es tu amiga». «Entonces le voy a mostrar a Jimena las grabaciones», decidió Valeria. «Y luego Jimena puede contarte lo que vio». Era una solución perfecta. Valeria no estaría desobedeciendo directamente a su papá, pero las evidencias aún podrían llegar hasta Isabel. Esa tarde, Jimena se reunió con Valeria en un parque cercano a sus escuelas. Valeria trajo su cámara rosada y le mostró las grabaciones a Jimena. Lo que Jimena vio en las grabaciones cambió completamente el rumbo del caso. Las grabaciones mostraban a Gerardo en la oficina el jueves por la noche, pero no eran las imágenes que nadie esperaba ver. Gerardo estaba visiblemente nervioso, manipulando frenéticamente la caja fuerte. Él retiraba el dinero, contaba los billetes varias veces y entonces hacía una llamada telefónica. «Aquí está el dinero». La voz de Gerardo era clara en la grabación. 200.000 como acordamos, pero esto no puede repetirse. La voz del otro lado de la línea no era audible, pero la respuesta de Gerardo era clara. «Entiendo que ustedes saben del problema, pero no puedo seguir sacando dinero de la empresa. Mi esposa ya está sospechando». Más conversación inaudible, y entonces Gerardo dijo algo que hizo que a Jimena se le helara la sangre. «Está bien, voy a arreglármelas para culpar a alguien por la desaparición del dinero. Tal vez una de las empleadas». La grabación continuaba mostrando a Gerardo, escondiendo el dinero en un maletín y saliendo de la oficina. Después, inexplicablemente, regresaba y esparcía papeles por el suelo, como si estuviera simulando un desorden. Jimena vio las grabaciones 3 veces para estar segura de lo que estaba viendo. No había duda. Gerardo había tomado su propio dinero y planeado culpar a una empleada desde el principio. Cuando Jimena le contó a Isabel lo que había visto, la madre quedó en estado de shock total. «¿Estás completamente segura de lo que viste?», preguntó Isabel. «Lo estoy, mamá», confirmó Jimena. «Todo está filmado». El señor Gerardo tomó su propio dinero y además habló de culpar a una empleada. Isabel sintió una mezcla de alivio e indignación. Finalmente tenía la prueba de su inocencia, pero descubrir que Gerardo había planeado destruir su vida desde el principio era devastador.
Tenemos que llevar esto al licenciado Morales de inmediato, dijo Isabel. Mamá, dijo Jimena con vacilación, hay algo. Valeria me hizo prometer que no le contaría a nadie que ella nos mostró las grabaciones. Tiene miedo de lo que su papá pueda hacer si se entera. Era un dilema. Tenían la evidencia que probaría la inocencia de Isabel, pero usar esa evidencia podría meter a Valeria en problemas con su padre. Vamos a hablar con el licenciado Morales, decidió Isabel. Él sabrá cómo manejar esto para que Valeria no salga lastimada. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En la oficina del licenciado Morales, Isabel y Jimena explicaron toda la situación. El abogado escuchó con creciente interés y entusiasmo. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo. Pero tienen razón en preocuparse por proteger a la niña. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Isabel. Legalmente, estas grabaciones se hicieron dentro de la propia casa de la niña, así que no hay problema de invasión a la privacidad, explicó el licenciado Morales. Y como es menor de edad, no puede ser responsabilizada por filmar a sus padres. Pero Gerardo podría enfurecerse con ella, observó Jimena. Por eso vamos a presentar la evidencia de manera que proteja a Valeria, dijo el abogado. Vamos a solicitar que el juez analice las grabaciones con carácter confidencial primero y luego decidir cómo proceder. Al día siguiente, el licenciado Morales presentó una solicitud urgente ante el tribunal, pidiendo una audiencia extraordinaria para presentar nueva evidencia crucial para el caso. El juez Arturo Villalobos, convocó a todas las partes a una audiencia privada. Cuando Gerardo llegó al tribunal con sus abogados, no tenía idea de lo que se le venía encima. Su señoría, comenzó el licenciado Morales, hemos obtenido evidencia que prueba definitivamente la inocencia de mi clienta y revela la verdadera naturaleza de este caso. ¿Qué evidencia es esa?, preguntó el juez. Grabaciones en video que muestran exactamente lo que sucedió la noche en cuestión. El abogado de Gerardo se levantó de inmediato. Protesto. ¿Cómo se obtuvieron esas grabaciones? Hay serios problemas de privacidad y legalidad aquí. Las grabaciones se hicieron dentro de la propia residencia del señor Treviño, por su propia hija, usando un juguete que sus padres le regalaron, explicó el licenciado Morales. No hay violación de privacidad ni obtención ilegal de evidencias. El juez decidió analizar las grabaciones en su despacho antes de decidir cómo proceder. Isabel, Jimena, Gerardo, Beatriz y los abogados esperaron afuera mientras el juez veía las grabaciones de Valeria. Cuando el juez regresó, su expresión era grave. Las evidencias presentadas por la defensa son extremadamente relevantes y cambian por completo la naturaleza de este caso, anunció. Señor Treviño, ¿quisiera cambiar su versión de los hechos antes de que tome una decisión? Gerardo estaba pálido como el papel. Sus abogados le susurraban urgentemente al oído, pero parecía estar en estado de shock. Yo puedo explicarlo, tartamudeó Gerardo. Usted tiene derecho a guardar silencio, le informó el juez, pero las grabaciones son muy claras sobre lo que sucedió. Beatriz, que había presenciado toda la audiencia en silencio, finalmente habló. Su señoría, dijo con voz temblorosa, ¿puedo hablar? Puede hacerlo, pero debe ser consciente de que sus palabras pueden usarse en contra de su esposo. Beatriz miró a Gerardo con una mezcla de amor y decepción. Mi esposo está enfrentando serios problemas financieros. Él desarrolló un problema con los juegos de azar. La confesión cayó como una bomba en la sala. Gerardo intentó callar a su esposa, pero Beatriz continuó. En los últimos meses, Gerardo perdió mucho dinero en casinos en línea, confesó. Tomó dinero de la empresa, de nuestra cuenta personal y finalmente de la caja fuerte de la casa. Cuando comencé a cuestionar los gastos, se puso desesperado. Doña Beatriz, dijo el juez amablemente, ¿tiene usted conocimiento de cómo planeaba su esposo resolver esta situación? Beatriz comenzó a llorar. Dijo que tenía un plan para explicar el dinero desaparecido, pero nunca imaginé que fuera a culpar a Isabel. Ella es como una hermana para nuestra familia.
Gerardo finalmente se levantó, derrotado. «Está bien», dijo con voz quebrada. «Yo tomé el dinero. Estaba desesperado. Debía mucho dinero a personas peligrosas y estaban amenazando a mi familia». La confesión completa vino a continuación. Gerardo había desarrollado una adicción a los juegos en línea durante la pandemia. Comenzó poco a poco, pero rápidamente escaló a apuestas de grandes cantidades. Cuando se dio cuenta, había perdido casi todo el dinero de la empresa y de la familia. «Estaba recibiendo amenazas», explicó Gerardo. «Sabían dónde estudiaban mis hijos, conocían nuestra rutina. Necesitaba ese dinero para pagarles y ganar tiempo para reorganizarme». «¿Y por qué culpar a la señora Isabel?», preguntó el juez. Gerardo bajó la cabeza con vergüenza. «Porque era la única que tenía acceso. Pensé que sería fácil de creer, y pensé que, como ella no tenía recursos para defenderse adecuadamente, sería más fácil hacer que las acusaciones se sostuvieran». Isabel sintió una mezcla de alivio y enojo. 15 años de dedicación y confianza habían sido tirados a la basura por culpa de la adicción de Gerardo. «Señor Treviño», continuó el juez, «¿es usted consciente de que las falsas acusaciones penales son un delito grave?». «Sí, su señoría», respondió Gerardo en voz baja. «¿Y usted, Marcos García?», se dirigió el juez al jardinero. «¿También es consciente de que el falso testimonio es un delito?». Marcos, que había permanecido callado durante toda la audiencia, finalmente habló. «El señor Gerardo me prometió 20,000 pesos si decía que vi a Isabel manipulando la caja fuerte. Necesitaba el dinero para la cirugía de mi madre. Era la confesión final que sellaba el destino de Gerardo. No solo había robado su propio dinero y culpado a una inocente, sino que también había corrompido a un testigo». El juez anunció su decisión. Con base en las evidencias presentadas, especialmente las grabaciones en video, declaró a la señora Isabel García totalmente exonerada de todos los cargos. Además, determinó que el señor Gerardo Treviño sea investigado por falsas acusaciones, corrupción de testigos y apropiación indebida. Isabel se deshizo en lágrimas de alivio. Jimena la abrazó con fuerza y el licenciado Morales sonrió satisfecho con la victoria. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, las consecuencias de las acciones de Gerardo se desplegaron rápidamente. Beatriz, devastada por las revelaciones sobre la adicción de su esposo y su disposición a destruir personas inocentes, presentó una solicitud de divorcio. Ella también reveló públicamente la verdad sobre las acusaciones contra Isabel, limpiando su nombre en la comunidad. «Isabel fue como una hermana para mí durante 15 años», declaró Beatriz. «Ella cuidó de mis hijos con amor y dedicación. Lo que mi esposo le hizo es imperdonable». Sebastián y Valeria, los hijos de Gerardo, quedaron profundamente afectados por la situación. Sebastián, ya con 17 años, buscó a Isabel para disculparse personalmente. «Tía Isabel», dijo con lágrimas en los ojos, «lo siento mucho. Debí haberte defendido desde el principio. Sabía que jamás harías algo así». Isabel abrazó al joven a quien había ayudado a criar. «Sebastián, no tienes la culpa de nada. Tu padre estaba pasando por problemas muy serios, pero le creí a él en lugar de creerte a ti», insistió Sebastián. «Fuiste tú quien me enseñó la diferencia entre el bien y el mal, y te abandoné cuando más me necesitabas». Valeria, aún demasiado pequeña para entender completamente la situación, solo sabía que había ayudado a su tía Isabel con su cámara de juguete. «Yo sabía que no eras mala, tía Isabel», dijo inocentemente. «Por eso lo grabé todo». La comunidad de Veracruz quedó consternada por las revelaciones. Isabel, que había sido vista con desconfianza durante semanas, ahora era vista como víctima de una terrible injusticia. Varias familias importantes de la ciudad buscaron a Isabel para ofrecerle trabajo, pero ella había desarrollado otros planes durante esos días difíciles. «Jimena», le dijo Isabel a su hija una noche, «aprendí una lección importante con todo esto». «¿Qué lección, mamá?» «Aprendí que no puedo depender solo de la bondad de los demás para mi seguridad financiera
explicó Isabel. Quiero montar mi propio negocio. Con la indemnización que recibió de Gerardo, Isabel abrió una empresa de limpieza especializada en residencias de alto nivel. Pero no era solo una empresa común. Isabel se aseguró de emplear a mujeres que habían pasado por situaciones similares a la suya. Lourdes, la exgobernanta, fue la primera empleada contratada. «Isabel, ¿estás segura de esto?», preguntó Lourdes cuando recibió la propuesta. «Tengo absoluta certeza», respondió Isabel. «Nosotras sabemos lo que es ser juzgadas injustamente. Vamos a crear un lugar donde mujeres honestas y trabajadoras puedan reconstruir sus vidas». La empresa creció rápidamente. Isabel implementó protocolos estrictos de transparencia y protección para las empleadas. Todas las casas donde trabajaban tenían cámaras de seguridad funcionando, y siempre había 2 empleadas trabajando juntas para evitar falsas acusaciones. Estela, que había salido de la clínica de tratamiento psicológico, también se unió al equipo. «Isabel, me devolviste la dignidad», dijo en su primer día de trabajo. La empresa se convirtió en la más respetada de Veracruz. Las clientas sabían que estaban contratando no solo un servicio de limpieza, sino a mujeres que habían demostrado su integridad incluso ante las mayores adversidades. Gerardo, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Además del proceso penal, perdió la empresa, que quebró tras la exposición de sus problemas financieros. La adicción al juego había destruido no solo a su familia, sino toda su vida profesional. Llegó a buscar a Isabel meses después, cuando estaba en tratamiento por su adicción al juego. «Isabel», dijo humildemente, «sé que no tengo derecho a pedir esto, pero necesito tu perdón para poder perdonarme». Isabel la miró con serenidad. Los meses le habían dado perspectiva y sabiduría. «Gerardo, destruiste mi reputación, intentaste destruir mi vida y la de mi hija», dijo ella con calma. «Pero también me diste la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que elijo no cargar con la rabia en mi corazón», respondió Isabel. «No por ti, sino por mí. La rabia solo me haría más daño». 2 años después, la empresa de Isabel se había expandido a otras ciudades de la región. Jimena, que se había graduado con honores, consiguió una beca completa para estudiar Derecho, inspirada por la lucha de su madre por la justicia. «Mamá», dijo Jimena el día de su graduación de preparatoria, «quiero agradecerte por enseñarme que la verdad siempre encuentra un camino». «¿Y qué más te enseñé?», preguntó Isabel. «Que no importa lo poderosa que sea la persona que intente derribarnos, si mantenemos nuestra dignidad y luchamos por la verdad, siempre hay esperanza». Isabel sonrió, mirando a su hija, que se había convertido en una joven fuerte y decidida. Las lágrimas de sufrimiento de aquellos días terribles se habían transformado en lágrimas de orgullo y satisfacción. Valeria, ahora de 12 años, todavía visitaba a Isabel con regularidad. Se había convertido en una niña consciente del poder de sus acciones y del valor de la verdad. «Tía Isabel», dijo Valeria en una de sus visitas, «todavía tengo aquella cámara rosa». «¿Y todavía graba todo?», preguntó Isabel sonriendo. «Claro que graba», respondió Valeria, «pero ahora solo grabo cosas bonitas. Grabo cuando las personas son amables unas con otras». Isabel abrazó a la niña que había salvado su vida con su inocencia. «Esa es una lección muy importante, Valeria. Siempre procura ver lo que hay de bueno en las personas y en las situaciones». Beatriz, que se había divorciado de Gerardo y reconstruido su vida, también mantenía contacto con Isabel. Habían desarrollado una amistad aún más fuerte después de toda la turbulencia. «Isabel», dijo Beatriz un día, «sé que nuestra familia te causó mucho sufrimiento, pero quiero que sepas que tú también nos enseñaste mucho sobre la dignidad y el perdón. Todas aprendimos algo de esta experiencia», reflexionó Isabel. «Aprendimos que las apariencias pueden engañar, que las personas pueden sorprendernos tanto para bien como para mal, y que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz». La empresa de Isabel se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de que es posible reconstruir la vida
después de la injusticia, de que es posible transformar el dolor en oportunidad para ayudar a otras personas. El licenciado Morales, que se había convertido en un amigo de la familia, visitaba a Isabel ocasionalmente para tomar café y conversar sobre la vida. «Isabel», dijo en una de esas visitas, «tu caso cambió mi forma de ver la justicia». «¿Cómo así? Antes, yo veía la justicia solo como una cuestión legal, de leyes y procedimientos», explicó. «Tu caso me mostró que la justicia también se trata de la dignidad humana, de proteger a los más vulnerables contra los más poderosos. Y la pequeña Valeria me mostró que a veces la justicia viene de los lugares más inesperados», agregó Isabel. «Una niña con una cámara de juguete rosa». Se rieron juntos, recordando cómo una situación aparentemente desesperada se había resuelto de la forma más improbable posible. Isabel había aprendido que la vida puede cambiar drásticamente de la noche a la mañana, pero también que la resistencia humana es más grande de lo que imaginamos. Había descubierto una fuerza dentro de sí que no sabía que existía. «Jimena», dijo Isabel a su hija en la víspera de que partiera a la universidad, «lo que nos pasó fue terrible, pero también fue una bendición disfrazada». «¿Cómo así, mamá?» «Porque me mostró que soy capaz de mucho más de lo que imaginaba», explicó Isabel. «Si yo hubiera seguido trabajando como empleada, tal vez nunca habría descubierto que podía tener mi propio negocio, emplear a otras mujeres, marcar la diferencia en la vida de tantas personas. Y me mostró qué tipo de persona quiero ser cuando sea grande», añadió Jimena. «Alguien que lucha por los injusticiados, que no acepta la primera versión de los hechos, que busca la verdad incluso cuando está escondida». 3 años después del día en que fue falsamente acusada, Isabel estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. «¿Isabel García?», dijo una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Me llamo Gabriela Rojas. Soy periodista y estoy haciendo un reportaje sobre injusticias sociales. Me gustaría mucho contar su historia». Isabel dudó. Había superado aquellos días difíciles y construido una nueva vida. No sabía si quería revivir todo de nuevo. «¿Por qué quiere contar mi historia?», preguntó ella. «Porque su historia muestra que es posible superar la injusticia y transformar el sufrimiento en algo positivo», explicó Gabriela. «¿Cuántas otras mujeres están pasando por situaciones similares ahora mismo? ¿Cuántas necesitan saber que hay esperanza?». Isabel reflexionó sobre eso. Tal vez su experiencia realmente pudiera ayudar a otras personas. «Está bien», aceptó. «Voy a contar mi historia, pero con una condición». «¿Cuál?». «Quiero que quede claro que lo más importante no fue la injusticia que sufrí, sino lo que construí después de ella. El reportaje, cuando fue publicado, tuvo un impacto enorme». Isabel recibió cientos de mensajes de mujeres que habían pasado por situaciones similares, que encontraron fuerza e inspiración en su historia. Uno de los mensajes que más la conmovieron vino de una mujer llamada Rosa. «Isabel, estaba a punto de rendirme en la lucha contra las falsas acusaciones que me están haciendo. Su historia me mostró que la verdad realmente siempre encuentra un camino. Gracias por darme esperanza». Isabel se dio cuenta de que su experiencia se había convertido en algo más grande que ella misma. Se había convertido en un símbolo de resistencia para todas las personas que enfrentan injusticias. 5 años después, Isabel estaba en una ceremonia donde recibió un premio de emprendimiento social. Su empresa ahora empleaba a más de 50 mujeres en 5 ciudades diferentes. «Cuando comencé esta empresa», dijo Isabel en su discurso, «no se trataba solo de limpieza doméstica. Se trataba de limpiar la mancha de la injusticia que había sido colocada sobre nuestras vidas. El público, compuesto principalmente por mujeres trabajadoras, aplaudió con entusiasmo. Aprendí que todos llevamos cámaras secretas dentro de nosotros», continuó Isabel. «Se llaman conciencia, sentido de justicia, capacidad de ver la verdad, incluso cuando otros intentan esconderla». Después de la ceremonia, Isabel fue abordada por Valeria, ahora una adolescente de 15 años. «Tía Isabel», dijo Valeria,
Todavía recuerdo el día en que le mostré aquellas grabaciones a Jimena. Y yo recuerdo lo valiente que fuiste, incluso siendo tan pequeña. Aquello también cambió mi vida, reveló Valeria. Me hizo entender el poder que tenemos de marcar la diferencia en la vida de las personas, incluso cuando somos pequeños o cuando nadie espera nada de nosotros. ¿Y qué vas a hacer con esa lección? Voy a estudiar periodismo, anunció Valeria. Quiero usar mi voz para exponer injusticias y ayudar a personas como tú. Isabel sonrió, viendo cómo su experiencia había plantado semillas de justicia en una nueva generación. Jimena, ahora licenciada en Derecho y trabajando como defensora de oficio, también estaba presente en la ceremonia. «Mamá», dijo Jimena, «¿recuerdas cuando me dijiste que habías aprendido una lección importante con todo lo que pasó?» «Lo recuerdo». «Hoy también aprendí una lección», continuó Jimena. «Aprendí que nuestro dolor puede transformarse en la cura de otras personas. Tu experiencia no solo salvó a nuestra familia, sino que salvó la vida de decenas de outras mujeres». Isabel olhou ao redor, vendo todas as mulheres que trabalhavam em sua empresa, todas com suas próprias histórias de superação. Lourdes, que agora gerenciava uma de las sucursales. Estela, que se había convertido en una de las empleadas más respetadas. Tantas otras que habían encontrado no solo trabajo, sino dignidad y propósito. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria en toda esta historia?, preguntó Isabel a Jimena. ¿Cuál? No fue probar mi inocencia ni ver a Gerardo enfrentar las consecuencias de sus acciones, explicó Isabel. La verdadera victoria fue descubrir que somos mucho más fuertes de lo que imaginábamos, y que cuando usamos nuestra fuerza para ayudar a otras personas, creamos un círculo de sanación que se extiende mucho más allá de nosotras mismas. Gerardo, que había logrado superar su adicción y reconstruido parcialmente su vida trabajando en un empleo sencillo, también había intentado ponerse en contacto con Isabel a lo largo de los años. Nunca más trató de justificar sus acciones, solo expresaba su arrepentimiento genuino. En un encuentro casual en la calle, 2 años antes, le había dicho: «Isabel, sé que nunca podré deshacer el mal que te causé, pero quiero que sepas que tu capacidad de perdonar y seguir adelante me inspiró a convertirme en una mejor persona». Isabel le había respondido: «Gerardo, todos merecemos una segunda oportunidad de ser mejores de lo que fuimos. Lo importante es que aprendiste de tus errores y estás tratando de arreglar tu vida». Ahora, en el escenario de aquella ceremonia, Isabel recordaba cómo había llegado hasta allí. De una empleada de limpieza falsamente acusada a una empresaria respetada y modelo de superación. De una mujer desesperada y sin esperanza a una fuente de inspiración para cientos de otras mujeres. «A veces», dijo Isabel para finalizar su discurso, «las cámaras secretas que más necesitamos no son las que capturan imágenes, sino las que capturan la esencia de las personas. La bondad, la dignidad, la capacidad de resistir y reconstruir. Esas cámaras están siempre grabando, siempre mostrando quiénes somos realmente en los momentos más difíciles». El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Isabel miró a Jimena, ahora una brillante abogada, a Valeria, que se había convertido en una joven decidida a luchar por la justicia, a todas las mujeres que habían encontrado una nueva oportunidad en su empresa. Su historia había comenzado con una acusación falsa y la amenaza de ver su vida destruida, pero se había transformado en un viaje de descubrimiento, de fuerza, de construcción de algo más grande que ella misma. La pequeña cámara rosa de Valeria había capturado la verdad en aquella noche crucial, pero la verdad más grande que emergió fue que siempre es posible volver a empezar. Siempre es posible transformar la injusticia en justicia. Siempre es posible usar nuestro dolor para sanar el dolor de otras personas. Isabel García ya no era solo una empleada de limpieza que había sido falsamente acusada. Era una empresaria, una líder, una fuente de esperanza para todas las personas que enfrentan momentos de injusticia y desesperación. Y todo había comenzado con una simple lección que ella siempre supo, pero que tuvo que redescubrir de la manera más difícil. La verdad
siempre encuentra un camino para salir a la luz, especialmente cuando tenemos el valor suficiente para buscarla y defenderla. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y justicia. ¿Crees que Isabel tomó las decisiones correctas al transformar su dolor en oportunidad para ayudar a otras mujeres? Comparte tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. Tu perspectiva es muy importante para nosotros. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes de superación y esperanza.